documentos sonoros y también fuentes primarias textuales, documentos gráficos, cartográficos, fotografías, carteles, avisos, todo aquello que se considere un documento histórico que tenga relación con Bogotá. El horario de atención en esta sala es de lunes a viernes de 7 a 4 y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Aquí van a recibir un servicio de referencia por parte de un grupo de personas con vocación de servicio que les va a prestar la asesoría que necesitan, el acompañamiento y la instrucción sobre el manejo de los instrumentos de consulta. Y van a tener acceso entonces a los computadores de la sala, van a tener acceso a internet. Todas las mesas cuentan además con puertos para conectar los computadores personales. Tenemos también internet inalámbrico. La sala está provista de elementos de control acústico para que se propicien los niveles de silencio apropiados para la lectura. Tenemos también elementos de control de iluminación. Dentro del edificio la luz son halógenas, con las ventanas están provistas de una lámina de filtro ultravioleta. Tenemos también un control de factores ambientales, especialmente al interior del área de depósitos del cofre. Ese cofre está ubicado detrás de esta pared que tiene canales. Esta pared con canales nos muestra diferentes características del edificio, dentro de las cuales está el hecho de que esa pared complementa el sistema de control acústico, ya que esa estructura heterogénea evita que haya reverberación. De otra parte, arriba de esa fachada entra una fuente de luz que entra por una marquesina que junto con un espejo de agua que tenemos más al fondo son dos elementos que están separando físicamente dos volúmenes del edificio, que son el ojo, donde nos encontramos en este momento, del cofre que queda ubicado detrás de esa pared. Esta misma fuente de luz permite que la geometría de luces y de sombras de esos canales vaya cambiando en el transcurso del día, revelándonos el movimiento del sol, permitiéndonos identificar las principales franjas horarias del día, como un reloj solar funciona. Pero la función más importante de esta fachada está orientada a la conservación de los documentos, ya que ella envuelve completamente el área de depósitos, aislándolos térmicamente. Más adelante entraremos a un depósito y se darán cuenta de su función. Todos estos documentos pueden ser consultados únicamente en esta sala, no hay préstamo externo, porque fueron declarados patrimonio de nuestra historia, de tal manera que en la eventualidad en que ustedes deseen sacarle copia de los documentos, aquí se les va a prestar el servicio de digitalización para que se puedan llevar de manera gratuita las copias que necesiten en su memoria o en un disco, o se las puedan enviar a su correo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, sigamos de las cosas, por favor. Tienes un buen tacto de la mano para manipular los documentos.
Antes de que los documentos lleguen al archivo de Bogotá, se debe llevar a cabo un proceso de valoración y diagnóstico de los fondos documentales acumulados. Este proceso lo realiza un grupo multidisciplinario del archivo de Bogotá, que está conformado por un archivista, un historiador, un restaurador, un ingeniero industrial y un abogado. Ellos se encargan de determinar cuáles son los documentos que van a ser eliminados, cuáles van a ser retenidos en el archivo central y cuáles van a ser incluidos en la transferencia secundaria, o sea, a este del archivo histórico. Los documentos, cuando se transfieren, aquellos que presenten deterioro biológico van a ser llevados al área de saneamiento, que es un área completamente restringida, mientras que los demás, que son la mayoría por fortuna, llegan a esta área, que es la primera área técnica de conservación preventiva, el área de limpieza, donde se va a retirar el polvo, como lo estaban viendo, de todos los documentos, página por página, minuciosamente, con brochas de cerdas suaves, como las que tenemos acá, pueden ser de pelo de conejo o de pelo de Marta. ¿Sí vino Marta? Bueno, ahorita pásanos la peluquería, por favor. Y también, dependiendo del soporte físico del documento, en este caso, pues se hace con estas brochas porque estas hojas tienen un soporte físico con un gramaje muy bajo, muy delgado, muy delicado. Si el soporte físico lo permite, se pueden utilizar hidroaspiradoras que succionan el polvo y lo depositan en tanques de agua para que no vuelva al ambiente. Estos tanques además están provistos de una solución a base de alcohol que elimina organismos vivos que pueda haber en el polvo. Este proceso es muy dispendioso porque, como se dan cuenta, hay que hacerlo minuciosamente página por página con todos los cientos de miles de documentos que llegan acá. Pero es muy importante porque a partir de este tratamiento comienzan a identificarse cuáles son las medidas correctivas que se van a tomar con los documentos en los procesos posteriores. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Por qué el alcohol así? Huele como alcohol, ¿no? A una solución a base de alcohol, que es el químico, ese compuesto químico que contiene si es lo que está oliendo, ¿verdad? Sí. Que contiene los tanques de las hidroaspiradoras. Entonces es básicamente una solución a base de alcohol que funciona como un compuesto para sanear documentos o para eliminar organismos vivos que puedan afectar a los documentos. ¿Alguna otra? Bueno, por favor, caminen hacia allá, hasta la puerta amarilla. Gracias. Corriendo. La primera vez se hace de esta manera minuciosamente y profundamente, y luego cada 3 o cada 5 minutos se mueve el documento, pero de una manera más superficial. ¿Venga, Lolita? Los jardines nos muestran la riqueza natural de nuestra ciudad. Son un símbolo de nuestra ciudad, pero además son un símbolo de la función de la otra vez, por favor. Son un símbolo también de nuestra función, del archivo de Bogotá, porque así como nuestros recursos naturales, así como nuestros documentos, hacen parte de nuestra historia, es decir, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro, de nuestro patrimonio, y por lo tanto nos ayudan a construir identidad, convirtiéndose también entonces en un símbolo de nuestro archivo. Pero el sentido más importante de estos archivos es la función de separar dos volúmenes del edificio. ¿Cuáles creen que son estos dos volúmenes? ¿Tienen todavía? No, con la mano.
Gracias, pues, muy amable. ¿Puede entrar con el grupo? Un momento. Por favor, siguen sus líneas amarillas que hay adentro. Pues siguen sin cruzar la línea amarilla. Este laboratorio de física, química y biología. Aquí trabajamos con profesionales en química, biología, microbiología y medio ambiente que se encargan de llevar a cabo los estudios necesarios para contrarrestar el biodeterioro de los alimentos. Dentro de estos estudios se deben tomar muestras de microorganismos que atacan a los alimentos y también de aquellos que se encuentran en el ambiente, de tal manera que se pueda identificar que el mismo se pueda determinar el mecanismo para combatirlo. Esa es una de las principales funciones o finalidades del cultivo de microorganismos. De otra parte, ellos mismos están siendo objeto de estudio en una investigación muy importante, mundialmente reconocida, que se llama biolimpieza, mediante la cual se van a poder extraer enzimas de algunos de estos microorganismos para que sean usadas en procesos de conservación documental, como lo son la remoción de adhesivos o la remoción o la reconstrucción del papel, generando un impacto muy importante a nivel mundial en el desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicada a la conservación documental, teniendo en cuenta que son los mismos microorganismos que habitualmente se comen el papel o dañan, quienes van a ser usados para que lo reconstruyan. Es algo muy innovador. Es una investigación en la cual está siendo pionero el Archivo de Bogotá en convenio con el Centro Internacional de Física a través de este laboratorio. De otra parte, desde este laboratorio se monitorean los factores ambientales al interior de los depósitos y los puntos de la industria, como lo son la humedad relativa, la temperatura, el material particulado, la carga de polvo, la carga microbiana y la iluminancia, a través de diferentes mecanismos y dispositivos que permiten llevar un control a los factores ambientales para garantizar que son apropiados para la conservación documental. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, por favor, salud. Perdón, todavía no estaba diciendo. Sí, para lavar los recipientes así con cualquier jabón tiene que ser una especial. Sí, realmente más allá de lavarlos, bueno, con lo que los están lavando, sí, en ese momento lo están haciendo con jabón, sí, es cierto. Pero además de esto se tienen que llevar a la autoclave, eso se llama, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Lili, ¿cómo se llama cuando los ponemos en la autoclave? No, en el horno se seca. En el horno se seca. Cuando nosotros teníamos los materiales, no teníamos sino esterilizar, gracias. Esa era la palabrita que se me había olvidado. Gracias, muy amable. Es necesario esterilizarlo en la autoclave, que puede ser cualquiera de estas dos, la análoga o la digital, bajo unas condiciones muy extremas de presión y de temperatura, una muy alta temperatura y una alta presión también, para esterilizar completamente estos materiales. Entonces no se lo basta con lavar, se puede lavar con jabón, pero de todos modos más adelante hay que esterilizarlos para que queden completamente inocuos, pues limpios absolutamente. ¿Listos? Bueno, aquí salen por favor y sigan a la derecha.
encuadernación. Aquí trabaja un grupo de diseñadores y encuadernadores que se encargan de implementar los mecanismos más apropiados para almacenar los documentos, para manipularlos y para transportarlos. De tal manera que inicialmente se deben tomar muestras de los microorganismos, inicialmente se me cruzan a veces los cables, se deben clasificar los documentos según su técnica gráfica, su soporte físico y su formato, para que dependiendo de estas características se diseñe y se asigne una nueva unidad de almacenamiento a cada documento que satisfaga sus necesidades de conservación, por lo cual estas unidades deben estar elaboradas en materiales especiales de conservación, como lo son, permítanme un momento. Hay tres materiales que se descartan, dentro de ellos está el cartón desasidificado, como este con el cartón desasidificado, con el cual se elaboran carpetas como estas, por ejemplo, son carpetas de gran formato para que se puedan almacenar documentos con estas dimensiones. Hay un segundo material que se llama Tyvek. El Tyvek es un material muy resistente gracias a una estructura irregular de fibras que lo componen, por lo cual se usa en principio para la unión de carpetas, como lo vemos acá, una franja de Tyvek. Recuerden que no se debe tocar nada. Esta franja café es el mismo Tyvek, es la parte de la carpeta más vulnerable a rasgarse. Eso se va a evitar gracias a esa cualidad de resistencia del Tyvek. Adicionalmente es muy suave al tacto, por la parte blanca sobre todo es muy suave al tacto, por lo cual se usa para elaboración de sobres de almacenamiento individual para fotografías. Hay un tercer material que se llama Mylar. El Mylar es un derivado del poliéster, que es como este que vemos acá en rollos. Estos rollos verticales son rollos en Mylar. El Mylar, o incluso aquí lo tenemos también más claro con las cualidades del Mylar. Es un derivado del poliéster que tampoco tiene ácidos, tiene microporos que permiten que haya ventilación al documento y nos da la posibilidad de visualizarlo sin tener un contacto directo con él, lo cual lo va a proteger mucho más. Este material se usa para los documentos de mayor formato. Hay documentos que tienen un formato tan grande que no cabe dentro de una planoteca. Puede medir varios metros de longitud y eso no lo podemos almacenar horizontalmente. Por eso resulta muy práctico asignarles una unidad de Mylar para poderlos almacenar en rollos. El mobiliario que se utiliza para esos rollos se diseña aquí mismo, al igual que otros accesorios para mobiliario, la señalización al interior de los depósitos, los medios de transporte para los documentos, algunas máquinas mecánicas que se utilizan acá también se diseñan aquí mismo, y las encuadernaciones, porque no todos los documentos requieren de una unidad de almacenamiento, que son los documentos encuadernados, que la encuadernación es su propia unidad de conservación, por lo cual contamos con un encuadernador que se encarga de realizar esta tarea. Se realizan encuadernaciones desde las más prácticas, que son las encuadernaciones occidentales, siempre con un cosido lateral, con una encuadernación dura, recubierta con percalina, con cuero, con un cosido, hasta las más complejas, las más antiguas, de origen bizantino, de los primeros siglos después de Cristo. Entonces realmente son encuadernaciones muy complejas que también se pueden llevar a cabo siempre y cuando obedezcan a la técnica original de encuadernación del documento. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno.
Este es el laboratorio de intervenciones. Trabaja un grupo de profesionales en restauración de bienes muebles que se encargan de llevar a cabo los tratamientos necesarios para recuperar el estado de conservación de los documentos. Este proceso está constituido por 3 niveles. El primero es el nivel de preparación, el segundo el de conservación y el tercero de restauración. Dentro de estos 3 niveles hay diversos tratamientos que se aplican a los documentos dependiendo de sus características y sus necesidades. Uno de los primeros tratamientos consiste en retirar los ganchos, las grapas, los fotoadhesivos y cualquier elemento ajeno al documento que lo pueda deteriorar o pueda obstruir su paso por un proceso técnico posterior o pueda interferir en la visualización de la información. Luego de eso se recupera el plano del documento. Esto consiste en corregir las deformaciones que presenta el soporte físico, como pliegues, dobleces, rugosidades, que no deben estar en ese documento, para lo cual habitualmente se lleva a cabo un proceso de humectación al documento en esta mesa de succión multifuncional. Es una mesa que cuenta con una superficie que ejerce succión sobre el documento para que quede adherido a esa superficie y se puedan llevar a cabo diversos tratamientos, dentro de los cuales se destacan la remoción de adhesivos, la remoción de manchas y la humectación. La humectación se logra conectando la cámara de humectación al domo para que a través de un efecto de ultrasonido se genere una humedad fría pero gaseosa, como una niebla, que se puede controlar y aplicar gradualmente al documento hasta que cobre la flexibilidad que necesita para recuperar su plano en la prensa hidráulica. Hay documentos que no permiten ser humectados, por lo cual la recuperación de plano se puede llevar a cabo a través de estaciones térmicas como un cautín que se lleva a lo largo de la rugosidad o del doblez sin necesidad de humectación, mientras que hay otros que al contrario permiten ser completamente lavados, por lo cual se pueden llevar a los estanques metálicos que tenemos atrás, se sumergen en agua destilada o agua desionizada para que queden lavados, mucho más limpios y despercudidos, e incluso pueden llegar a ser desacidificados, aplicándoles un compuesto altamente alcalino para que suba el pH hasta nivelar. Como los billetes, ¿no? Como los billetes. Casi el material, ¿no? El material O sea, de los prácticamente casi lo mismo. no, realmente el lavado de documentos, el soporte físico influye, claro, pero también la técnica gráfica es muy importante. Antes de lavar un documento, se debe determinar si la técnica gráfica mediante la cual fue elaborado contiene pigmentos solubles. Si tiene pigmentos solubles no se puede lavar porque se puede ver afectada la información. Entonces realmente hay muchísimos papeles, tipos de papeles y soportes físicos que permiten ser lavados, mientras que las técnicas gráficas sí resultan ser digamos, más vulnerables a un proceso de humectación, a un proceso de lavado. Por eso se requiere siempre el conocimiento de los profesionales en restauración para que ellos determinen y no se vaya a incurrir en un error grave de pronto de ponerle agua a un documento que tenga una tinta soluble. Este proceso de lavado, junto con algunos factores propios del deterioro del documento, pueden causar pérdida de encolante, que es el compuesto del papel que permite que las fibras que lo componen permanezcan unidas y con un nivel básico de flexibilidad. Por eso se aplica un reencolante, que es algo parecido a un gel. Es un compuesto que se llama carboximetilcelulosa, que se elabora en el laboratorio de física, química y biología. En ese laboratorio, la carboximetilcelulosa se usa como nutriente de microorganismos. Más adelante en el área de almacenamiento y encuadernación, se usa para labores de encuadernación y elaboraciones de papel marmolado. Un papel bonito, muy gráfico, que se elabora también para cuestiones gráficas sobre los documentos. Y aquí se utiliza como reencolante aplicando una superficie, una película uniforme sobre toda la superficie del documento, y también se usa como adhesivo.
para las partes que requieren ser adheridas en los documentos. Por favor, acerquémonos todos a esta mesa donde hay algunos documentos que se encuentran en este proceso de intervención. Hay algunos documentos, permítanme yo. Hay algunos documentos que llegan a estar completamente fragmentados, como se pueden dar cuenta, por las inadecuadas condiciones de almacenamiento y de manipulación. Esas partes deben ser adheridas con materiales especiales de conservación, dentro de los cuales se destacan la cinta Filmoplast, que es una cinta adhesiva, como lo vemos acá, que se usa para adherir cortes o rasgaduras o roturas. Una cinta libre de ácidos adhesivas de origen alemán, que se usa para esos fines. Hay un segundo material que es la muselina. La muselina es un papel de origen japonés que generalmente se usa para completar partes saltantes, como lo estamos viendo ahí. La muselina no tiene adhesivos, ni tiene encolante, tampoco tiene ácidos, por supuesto. Como no tiene adhesivos, se usa la misma carboximetilcelulosa, aplicando una película sobre la muselina para que quede adherida al papel. Y hay un tercer material que se llama Crompton. El Crompton es la misma muselina pero con un agente adhesivo termoactivo, de tal manera que al pasar el cautivo sobre el Crompton va a quedar adherido al documento. Todos estos tratamientos hacen parte de los niveles de preparación y de conservación, porque el tercero, que es el nivel de restauración, se aplica únicamente a aquellos documentos que van a ser llevados a una exposición, que van a ser parte de algún evento especial a través del cual se van a apreciar los documentos, no solo por su contenido, sino por sus características estéticas, gráficas y visuales. Únicamente a aquellos documentos se les va a intervenir a un nivel de restauración en el cual se pueden recuperar valores visuales, valores estéticos, algunos valores gráficos como colores y texturas. En un caso de estos, por ejemplo, se llevaría a cabo un tratamiento de reintegración cromática, mediante el cual se aplican pigmentos especiales de conservación, emulando el color original del documento y acercándolo mucho más a las condiciones visuales de cuando era un documento nuevo, ¿no? Mucho más similar a como estaba antes de haber sido deteriorado e intervenido. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, salen por favor y miren a la derecha. Este es el laboratorio de microfilmación. Es una de las técnicas de reprografía que usa el Archivo de Bogotá.
porque ofrece varios beneficios para la fotografía documental. Esta es una técnica de fotografía análoga que nos permite reducir en gran medida el espacio, ya que cada uno de estos fotogramas corresponde a la imagen de una página tamaño carta o tamaño oficio, que ha sido reducida hasta 1000 veces de su formato original. De otra parte es un soporte físico muy perdurable, el triacetato, que nos permite conservar la imagen intacta durante más de 100 años. Por eso se ha establecido mundialmente el periodo de 100 años para generar nuevas copias a un microfilm máster o negativo como estos. Y un tercer beneficio muy importante y único de la microfilmación es el mérito probatorio, que nos permite presentar esta cinta con la misma validez que tiene el documento original. Es como si yo tuviera en mi mano la carpeta con los papeles, con los documentos. Vale lo mismo para efectos académicos, administrativos o incluso jurídicos, tiene mérito probatorio. Este proceso se lleva a cabo a través de cámaras, recuerden que son fotografías, pero adicionalmente a las cámaras nosotros contamos con esta máquina que se llama escritor. Es una máquina que nos permite convertir la información digital en información análoga. Es decir, se conecta el escritor al computador y la información que está en el computador se va a convertir en fotogramas y va a quedar registrada en una cinta de estas, con lo cual estamos evitando el hecho de imprimir el documento y tomarle una foto al papel, con lo cual estamos ahorrando tiempo, trabajo, costos financieros y costos ambientales, porque no usamos papeles ni tintas en procesos de impresión. Las cámaras, por favor, véanlas sobre este pasillo al costado izquierdo. En cada uno de estos cubículos ven una cámara planetaria. Y en el cubículo central, además de la cámara planetaria, hay una cámara rotativa. Hay dos rotativas de ellas. Por favor. No tiene que salir. Por aquí nada más. Entonces, la planetaria es la que todas ven en cada uno de esos cubículos. Y en el cubículo central tenemos también dos rotativas que son los más pequeños. Las rotativas son automáticas y pueden procesar hasta 500 fotogramas por minuto. Mientras que las planetarias... pero esos documentos que procesa la cámara rotativa son documentos de pequeños formatos, como los vouchers, como los formatos bancarios. Mientras que las cámaras planetarias pueden procesar un formato carta, oficio o hasta un tabloide, ajustándose mucho más a nuestras necesidades, por eso se usan más, pero no son automáticas, son manuales. Este proceso está enfocado especialmente a los documentos textuales, ya que la microfilmación tiene un par de limitaciones. Una de ellas es el hecho de que no procesa colores, únicamente escala de grises, y otra es que no procesa formatos superiores al tabloide. Quiere decir que aquellos documentos que superen un formato tabloide o que tengan colores no se pueden microfilmar. De aquí la cinta sale en estado latente, es una cinta completamente negra en la cual todavía no podemos ver registrada la información porque no ha sido revelada. Entonces de aquí debe salir en su respectivo contenedor que la proteja de la luz al laboratorio de revelación fotográfica. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, salgamos por favor. Es una de las oficinas del área de descripción y catalogación. Este es un proceso que consiste en definir las principales características de todos los documentos, tanto en su contenido como en sus características físicas, como en sus soportes físicos. Este proceso en principio garantiza
la permanencia de la información, ya que el hecho de tener registrada una descripción básica en una base de datos nos ayuda a tener un inventario, una identificación y pues la garantía de la transparencia de la información y de la documentación. De otra parte, el objeto de este proceso está enfocado a garantizar la consulta de los documentos, teniendo en cuenta que el acceso a la información está consagrado como fundamental dentro de nuestra Constitución, de tal manera que en la sala de consulta ustedes van a poder tener acceso a una base de datos, hacer uso de un motor de búsqueda que les permita acceder a la información que ustedes requieren. Eso requiere inicialmente un proceso descriptivo por parte de estas personas que deben realizar una lectura profunda a cada documento, tanto en su contenido como en sus características físicas, e ingresar estos datos descriptivos a una aplicación que es su instrumento de descripción, que más adelante se va a convertir en el instrumento de consulta por parte de ustedes. Por lo tanto, se va a hacer con todos los documentos, ¿no? Bien sea un documento textual, un documento bibliográfico, gráfico, cartográfico, sonoro, videográfico, con todos los documentos se debe hacer para que ustedes puedan ver en la base de datos el fondo documental al cual corresponde, o el título que tiene, o de la procedencia que tiene el documento, o las fechas extremas que comprende esa información. Toda la información que haya lugar, ustedes van a tener acceso y claridad. Y se les asigna finalmente el número topográfico. El número topográfico es mediante el cual se pueden solicitar los documentos. Ustedes en la sala de consulta van a tener acceso a ese número topográfico, lo van a poder visualizar en la pantalla del computador, y el funcionario que les recibe su solicitud a través de ese número topográfico se va a remitir a través de unas coordenadas específicas a la ubicación del documento. Por eso es tan importante el número topográfico, que debe estar señalizado tanto en el estante, la ubicación física espacial del documento, como directamente sobre el documento y en la base de datos que ustedes visualizan. Aquí tenemos como ejemplo de ello las cajas XM, que son las unidades de almacenamiento establecidas mundialmente para archivos históricos, que a diferencia de las unidades para archivos centrales, no tienen la apertura frontal ni tienen orificios por ninguna parte, sino que la apertura es superior. Esas características hacen de esta unidad de almacenamiento una unidad mucho más hermética, para evitar en la mayor medida posible el contacto de los documentos con el ambiente para su conservación. Internamente, como ven, vamos a tener carpetas desocidificadas, en cartón desocidificadas, carpetas de 4 aletas que nos ayuden a evitar el uso de perforaciones o de ganchos, y este número topográfico va a ir internamente sobre el documento en el primer folio con lápiz de grafito, sin adhesivo, sin tintes, directamente sobre la unidad documental simple, que es cada una de estas, que generalmente obedecen a unidades documentales simples, ¿no? Así tal cual. Y esta unidad documental compuesta, ya que hace parte de una serie, en este caso cuenta con un rótulo preimpreso, preestablecido, donde vamos a registrar por lo menos los campos obligatorios, los campos descriptivos básicos establecidos mundialmente por la ISO. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, por favor, esa le giran a la izquierda. A las 2 más, por favor.
soporte de digitalización. Es la otra técnica de reprografía que usa el Archivo de Bogotá. Cualquier documento es susceptible de ser digitalizado. Es una técnica de reprografía que se puede aplicar a cualquier documento, para lo cual el Archivo de Bogotá cuenta con la infraestructura necesaria. Como lo vemos acá, tenemos escáneres de grandes formatos como este, en el cual se pueden digitalizar documentos hasta de 137 centímetros de ancho, con una longitud, pues con la longitud que pueda llegar a tener el documento, puede tener varios metros de longitud y se puede digitalizar gracias al sistema de alimentación automática de papel. Tenemos a este lado un escáner más pequeño, que es un escáner de alta resolución para digitalizar documentos de formatos muy pequeños, o sea, todo lo contrario. Generalmente esos documentos de formatos pequeños son fotografías como negativos, hojas de contacto, filminas, y en general fotografías muy pequeñitas que visualizarlas directamente resulta muy complicado, muy incómodo, de tal manera que resulta muy práctico digitalizarlas a través de una alta resolución para poderlas redimensionar en el computador y visualizarlas en la pantalla a través de unas dimensiones mucho más amigables para nosotros. Tenemos además otros dos escáneres allá al otro lado, que se usan para documentos textuales y publicaciones. Como lo vemos en este caso, se está utilizando la función de cama plana, la red digital, para la digitalización de un libro, de una publicación. De igual manera también se puede utilizar el alimentador automático que está en la parte superior o en la tapa, como lo vemos acá. Por aquí entra el documento, por aquí sale, para los folios sueltos. Y tenemos dos lectores de microfilm, que son las máquinas que ven allá. ¿Me permiten pasar, por favor? Los lectores de microfilm tienen como función principal visualizar los fotogramas de la cinta de microfilm a través de una serie de lentes con los que cuenta esta máquina, que amplían la imagen y permiten visualizarla en la pantalla. Sin embargo, estos dos son muy particulares, ya que tienen una función adicional muy especial que consiste en digitalizar la información de la cinta, es decir, convierten información análoga en información digital, pasa la información de la cinta al computador e incluso la puede imprimir sin necesidad de digitalizarla, que pues la convierte en una máquina de alta tecnología. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, por favor salen y giran a la izquierda hasta el fondo. El procesador está trabajando, entonces, como las instalaciones, puedes preguntar a la gente, no tocar nada. Listo, gracias. No se vaya de lado mío, oye, porque mi amigo que no puedo manejar el curso, porque no lo apaga mientras tanto que hace el recorrido, o no, corta. No, ya lo guardo, que de pronto va a ser. Sí, sí, guardo, lo guardo.